Muy buenos días, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas. Amén. Hoy día quiero entregar una pequeña enseñanza en la cual me he percatado que no muchos la conocen. ¿Qué puedo decirle? Hay una situación especial en nuestra iglesia, en general, la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nosotros somos parte del cuerpo de la iglesia. Hoy en día lo que he visto dentro del cristianismo, que hay una gran porción de ovejas que están dispersas, como en aquellos tiempos cuando Jesús estuvo en la tierra, hace más de 2000 años, ¿verdad? Las ovejitas estaban dispersas y faltaba mucho conocimiento de la palabra. Hoy en día yo no sé cómo estará su vida, porque también he visto que lo que enseña la palabra de Dios, que hay muchos que apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Que no quieren seguir ya más los caminos de Dios, abandonan el Evangelio, y aún peor cuando se dice que se apostata de la fe es cuando tuercen los caminos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la religión, el Evangelio, de alguna forma ha sido blasfemado el camino de la verdad, que es el Evangelio de salvación. Entonces quizás usted no conoce qué son los anticristos en la gran realidad. Todos sabemos, desde chiquitito he sabido yo que va a aparecer el anticristo, pero la gran realidad es de que antes que aparezca, dice la palabra de Dios, de que van a surgir muchos anticristos. Y eso quiero entregarle esta pequeña porción de quiénes realmente son los anticristos, para que usted lo sepa y tenga conciencia de quiénes son, ¿ok? En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer para poder entender quiénes son los anticristos. Vamos a partir leyendo del versículo 4, 5, lo vamos a saltar al 7, después lo vamos a saltar al 18, 19, 22, 23, 24 y 28, ¿ya? Para poder comprender y entender quién o quiénes son anticristos, ¿correcto? Leo la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 4 en adelante, lo que le acabo de hacer mención. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Cuando habla la palabra de la verdad, está hablando del Espíritu Santo de amor de Jesús. Cuando dice de que la verdad no está en él, es el Espíritu Santo de amor que no está en aquella persona. Por eso a nosotros nos enseña: el que dice yo le conozco, diciendo yo conozco a Dios, yo conozco a Cristo, y si no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 7. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo. Lo vuelvo a repetir para que usted lo tenga considerado en su corazón. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, ¿verdad? Versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene,
Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué nos enseña la palabra con esto? La palabra de Dios nos dice de que cuando una persona, un pastor, es levantado, ¿verdad? Sale de en medio de la congregación, de donde nosotros somos parte del pueblo de Dios. Eso significa que estos anticristos salen del mismo pueblo de Dios, para que se entienda. Salieron de nosotros, de la misma iglesia de donde nosotros pertenecemos, de la iglesia de Cristo, salieron de la misma iglesia de Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Dónde? En la verdadera doctrina del Señor Jesucristo. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Muchos piensan que el negarlo es con la boca, ¿ok? Escúchenlo lo que sigue, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, escúchalo bien, lo mismo que acabamos de leer, ¿verdad? En el versículo 7, dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y ahora, hijitos, permanecer en Él. Le explico, muy cortito, lo que acabamos de leer. ¿Cómo se niega al Hijo y cómo se niega al Padre? Cuando no permanecemos en el Hijo. Dice la palabra, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Pero lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. En el versículo 7 dice, hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis tenido desde el principio. ¿Por qué le hago mención de esto? Porque esta es la palabra clave. El que no guarda los mandamientos de Dios, el Espíritu Santo no permanece en aquella persona. En el libro de Segunda de Juan capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice, mucho me he regocijado porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Lo vuelvo a reiterar, ¿verdad? Lo que acabamos de leer ahora en Primera de Juan capítulo 2, estamos leyendo la doctrina del Señor Jesucristo que está en Segunda de Juan capítulo 1, versículo 4 en adelante. Y estoy leyendo y lo repito nuevamente el versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Quiero detenerme un segundito en esto, porque quiero que ustedes contemplen y sepan que los 10 mandamientos que se le fue dado a Moisés es la ley del amor. Y esa ley va a permanecer por siempre. El Señor Jesucristo habló con respecto a eso, dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento.
Y la base del Evangelio, amado, es el amor. Y ese amor está representado en letra, está representado en los 10 mandamientos del amor. Todo aquel que guarda los mandamientos y se esfuerza en guardarlos, ¿verdad? Ese es un verdadero hijo de Dios. Eso es un verdadero cristiano, que seguimos a Cristo. Entonces la palabra sigue diciéndolo a nosotros en versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Cuando dice que no tiene a Dios, es cuando el Espíritu Santo no permanece en aquella persona. Cualquiera que se extravía de la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la doctrina? El amor. Y el amor está representado en los 10 mandamientos del amor. El que persevera, dice, en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Lo que acabamos de leer, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24, 23 y 24. Ahora nuevamente lo estamos leyendo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese es el que tiene al Padre y al Hijo. ¿Ok? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. He visto religiosos en la cual hoy en día dicen que los mandamientos quedaron abolidos y que no sirven para nada. De alguna forma lo expreso para que se comprenda. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10, dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. ¿Cuáles son los mandamientos del amor? Los mandamientos del amor son los mandamientos que se le dio a Moisés, lo mismo que le acabo de hacer mención hace un minuto atrás. ¿Por qué son los mandamientos del amor? Porque los 10 mandamientos que tenemos se simplifican. Al compactarse quedan 2 mandamientos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Amarás, ¿correcto? En Juan capítulo 14, versículo 15, 21 y 23 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. En ese punto, cuando dice, y vendremos a él, dice que ahí va a enviar su Santo Espíritu a vivir con nosotros, ¿correcto? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice: Dios es amor, y sabemos que es así. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él, lo que le acabo de explicar, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él, ¿correcto? La palabra de Dios nos indica de que la gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, Primera de Juan capítulo 3, versículo 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En otras palabras, dice: todo aquel que no hace justicia y que no guarda los mandamientos, ¿verdad?, de Dios, no es de Dios. ¿Correcto? El Señor Jesucristo también nos indica en la palabra, Apocalipsis 12, 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son la descendencia de la mujer? Dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Amén. Esa es la palabra que quería entregarle en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiénes realmente son los anticristos? Son todos aquellos que no guardan los mandamientos, no conocen de los mandamientos de Dios, no los estudian ni no los respetan, sino que los pisotean. El pisotear todo ese mandamiento de amor, no tienen el Espíritu Santo y son anticristos. Amén. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga, que Dios les guarde siempre. Amén.